Comenzamos. Buenas tardes, niños. Entonces vamos a comenzar a trabajar e inicialmente vamos a ver el proceso que deben realizar ustedes cuando demos la evaluación. Observen bien porque ustedes luego tienen que hacerlo. Uno de los primeros que deberían ya saber y hacer es saber ingresar a su aula virtual, porque cada uno de nosotros tenemos el aula virtual, tenemos un nombre de usuario y tenemos una contraseña, y es por eso que todos podemos acceder al aula virtual, ¿verdad? Todos. Bien, entonces esta tarde yo le pido favor a su compañera Camila para que me preste un ratito la información en este caso de su aula virtual para poder acceder ahí y para poder ver el aula virtual de ella, ¿no? Este es el aula virtual de ella, ¿ve? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, el día que tengamos la evaluación, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al aula virtual, o ya de antemano tenerlo abierto, así como lo tenemos el de Camila. Y ustedes en el aula virtual van a buscar computación, que es lo que me corresponde a mí. Al hacer clic a computación va a aparecer lo que ustedes normalmente siempre habrán observado, las lecciones, tareas, pero el examen que se les va a tomar para ese día va a aparecer como una tarea al final de toda esta lista de información que tienen ahí. Al final de todo va a aparecer como una tarea. Pero observen, todavía no aparece. Yo he visto todo, acá debería aparecer. ¿Por qué no aparece? No aparece porque todavía no es la hora en que debe aparecer. ¿En qué hora va a aparecer? Es que yo les voy a indicar en qué hora exactamente va a aparecer. ¿Sí? Entonces lo que falta en este instante es configurar o sea, indicar a ustedes la hora. Supongamos que yo les digo a ustedes, tenemos clases 12:30, ¿no? Yo les voy a dar plazo, de repente a las 12:50 debemos comenzar el examen. A esa hora recién ustedes van a ver que va a aparecer el examen en su aula virtual. Ahorita como todavía no es las 12:50 no aparece nada. Si ustedes buscan no aparece nada. Entonces a las 12:50 va a aparecer. Entonces van a esperarme un ratito que yo voy a programar eso para que a las 12:50 exacto aparezca aquí. ¿De acuerdo? Vamos. Bien, niños, vamos a explicar. Como no hemos podido, el aula virtual está fallando para ingresar, entonces yo tengo este video que en la mañana trabajé con los niños de sexto grado. En el video les explico toda la secuencia de pasos que debemos realizar. Aquí observen. Aquí estamos en el aula virtual de Renata. Escuchen, por favor. Ustedes, todos, van a ingresar al aula virtual que a cada uno les corresponde. Para ello ya tienen que saber su usuario y su contraseña cada uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el usuario y la contraseña de su compañera Renata. El día entonces que tenemos la evaluación van a buscar ustedes computación. Y ahí en computación van a buscar ustedes. Profesor, no se le escucha. Es un ratito. ¿No se está escuchando bien? Ya, entonces No vamos se a ver. escucha nada. No se está escuchando nada. Ya, un ratito, entonces vamos a verlo en otra manera, ¿ya? A ver, espera. Muy Yo bien. pensé. Ya, un ratito entonces, un momentito. Ahora sí, ahora sí. A ver, esperen un ratito, esperen un momentito, ¿ya? La clase de repaso de hoy es para ver algunos temas que se pueden ser parte de la evaluación.
Ustedes tienen ventaja con respecto a otros cursos, porque en cómputo todas las clases están grabadas. Ustedes hasta podrían ver las clases anteriores y repasar los temas que se han trabajado, ¿no? Esa es la ventaja que ustedes tienen. Ya por eso les he dicho, si quieren ver las clases anteriores, vayan al aula virtual y ahí, de mi aula virtual, ahí pueden ver las clases anteriores. Entonces, para un rápido repaso, por ejemplo, decimos que Excel es un programa que se usa para desarrollar procesos de cálculo, básicamente para hacer procesos de cálculo, ¿no? Y además nos permite hacer cuadros y gráficos. Todo esto lo podemos hacer con el programa Excel. Toda información ingresada a Excel se guarda como libro. Libro. Claro, aquí cuando ustedes graban información en Excel no van a decir que se ha guardado un documento, no, en Excel se guarda como libro. Excel tiene libros de información, pero ese libro está formado por varias hojas. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de hojas que necesitamos para trabajar. Ahora, cada una de las hojas de Excel ustedes deben recordar que están divididas, ¿verdad? Y cada división se llama celda. Eso es lo que siempre deben tener en cuenta. Excel, este programa Excel tiene una hoja por defecto y tiene muchas divisiones. Cada división es una celda. ¿Qué posición ocupa esta celda en la hoja, Piero? ¿Qué? Sí, digo sí, profe. Esta celda, ¿qué posición está ocupando? Es la celda seleccionada. G8. Perfecto, muy bien. Eso es muy importante identificar. Muy bien. G8. ¿Sí? Eso es lo que debemos recordar. Hemos dicho que cuando grabamos la información a Excel, el programa lo graba con el nombre que le hemos dado. Por ejemplo, si yo creo un libro y le doy el nombre alumnos de quinto grado, si le doy este nombre, el Excel le va a dar este nombre, pero además el mismo programa Excel le va a dar esta extensión. Le puede dar esta extensión o le podría dar esta extensión. O sea, nosotros no hacemos más que darle el nombre al libro que vamos a grabar. Sí, nosotros nada más le damos el nombre. ¿Y quién le asigna la extensión a los libros de Excel? El mismo programa. A algunos le va a dar la extensión SXLS o a otros le va a dar la extensión XLS. ¿Eso por qué? Porque eso depende de la versión del programa. Las versiones antiguas de Excel que se han usado antes, normalmente le daban la extensión XLS a los libros de Excel. Pero ya las últimas versiones de Excel, normalmente a los libros les da esta extensión SXLS. ¿De acuerdo? Es la característica de cómo se guarda la información en Excel. Entonces ya en la ventana de Excel ya pues conocemos diversas partes. Las comunes que ya hemos visto en casi todos los programas son la barra de título, la barra menú, pero hay dos partes muy importantes que es bueno que identifiquemos ahora y siempre. ¿Cuáles son esas partes muy importantes? Una de ellas es esta parte donde aparece este indicador de F4. Este indicador de F4 y donde aparece el número 4 que indica cuál es su identificación. ¿Cómo se llama esa parte? El 4, ¿cómo se llama? Cuadro de nombre. Claro, Cuadro de nombre. esta parte es cuadro de nombre. El cuadro de nombre siempre me va a decir en qué posición está la celda. Siempre. Supongamos yo hago clic acá y yo no quiero estar deduciendo cuál es la posición. Yo nada más veo el cuadro de nombre. Y el cuadro de nombre me dice, estoy en la posición L7, en la celda L7. ¿Ve? O sea, no necesito estar tanteando aquí en la hoja porque al hacer clic aquí, el cuadro de nombres me indica automáticamente en qué posición de celda me encuentro.
¿Ve? J13 en este caso, y así sucesivamente. O sea, es una parte muy importante de identificar en las hojas de Excel. Bien, además de ello, tenemos otra parte muy importante, que es la parte 5. ¿Cómo se llama esa parte 5? Barra de fórmula. Barra de fórmulas. Claro, esta parte de la barra de fórmula, esa parte también es muy importante porque normalmente siempre la vamos a usar. Cuando yo escribo una información, cuando escribo yo cualquier información y pulso Enter, ¿no? Normalmente yo podría hacer de repente modificaciones en la información o cambios en el aspecto, en lo que sea, si es que yo selecciono la celda que contiene el dato y voy a la barra de fórmula. ¿Ve? La barra de fórmula me muestra el dato que contiene esa celda. Si yo hago clic a la barra de fórmula y le cambio, le altero el dato, quito la S y después le pongo, solamente lo dejo como alumno, pulso Enter y automáticamente se actualizó aquí. Y no solamente sirve para eso, cuando yo uso, más adelante hemos hablado de fórmulas, la fórmula completa se ve siempre en la barra de fórmula, por eso se llama barra de fórmula. ¿No? En este caso no tengo ese ejemplo, pero ya lo vamos a ver más adelantito. Bien, entonces esas son algunas de las partes más importantes. ¿Cómo introduzco fechas u horas? Dice, para introducir una fecha o una hora, puedo hacer este proceso. Puedo hacer esto o puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, ¿sí? La manera en que puedo ingresar las fechas. O la manera en que puedo ingresar las horas. Si yo quiero ingresar 12 AM, después del valor que escribiré, la A. Y si yo quiero ingresar las 12 de la noche, 12 PM, después del valor, la P. Y automáticamente eso es lo que va a aceptar el programa, ¿no? Por ejemplo, es lo que decía, 12, ¿no? Profe, las 12 de la noche son 12 AM. ¿No? Así, de repente 12A me dicen, ¿no? 12. Perdón. ¿Ve? 12 espacio A y automáticamente le puso todo. No necesito, si quiero poner 12, ay, me equivoqué con mis datos. Un ratito, me llevo a otro lugar. Ya. Quiero poner 12 espacio P, me pone 12 PM, ¿ve? Automáticamente. Eso es lo que tengo que tener en cuenta para ingresar datos. Bien. Ahí les dejé una actividad y hice preguntas. Eso ya supuestamente ya varios de ustedes lo ha desarrollado, ¿verdad? Bien. Eso es con respecto al ingreso de datos y a la hoja de Excel. Pero también hablamos ya un poquito más. Hablamos de los datos numéricos, de los datos texto, de los datos fecha, los datos fórmula y los datos funciones, ¿verdad? Son diversos tipos de datos que uno puede ingresar a la hoja de Excel. Los números, si quiero ingresar el valor negativo 100, ¿qué escribo, Sofía? ¿Cómo escribo el valor negativo de 100? ¿Qué escribiría? Sofía. ¿Está Sofía? A ver, no la puedo ver porque estoy en otra parte. A ver, vamos a ver. A ver, verdad, pues no está Sofía, no ha vuelto a ingresar. Bien. A ver, ¿cómo ingreso el valor negativo de 100, Camila? ¿Cómo escribiré, Camila? Yo, profe. A ver. Y a ver, ¿quién Piero. me quiere decir? Piero me quiere decir. A ver, díctame, Piero. Piero. Entonces. ¿Cómo escribo? Piero. Ya, díctame. Menos 100. Claro, el símbolo menos y el valor 100, nada más. Es valor negativo de 100. Listo, así.
Eso es todo lo que tengo que hacer. Y si quiero ingresar el valor positivo de 100, 100, Más profe. 100. claro, puedo escribir, Profe, 100. puedo Profe, escribir yo lo así, dije. puedo escribir así, o simplemente 100, porque para el caso de los positivos es indiferente escribir el símbolo más antes del número. Sí, profe. Es que se podría escribir 100 nada más. Es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, eso es el caso de los números. Para los textos, decimos que los datos textos son aquellos que contienen letras de la A a la Z o una combinación de letras y números. O sea, cuando vean un dato que es una combinación de letras y números, no es número, es texto. O sea, por ejemplo, si yo escribo A 200, ¿ese dato es un texto o un número? Un texto. Claro, Un porque Texto. combinación de letras y números es texto. Gana el número. Claro, eso es lo que tenemos que recordar. Perfecto, muy bien. Fechas, ya hablamos de las fechas, ¿no? Hay varias formas de ingresarlos, ¿no? De esta manera, o las horas, como les expliqué, ¿no? O esta forma, ¿no? Muy bien. Ahora, las fórmulas. Hablamos también en varios ejemplos de las fórmulas, ¿no? Supongamos que yo tengo una serie de información. Una serie de información que quiero luego calcular. A mí me dan propinas normalmente, ¿no? Me pueden dar 2 soles, me pueden dar 5 soles, me pueden dar 3 soles, ¿no? Normalmente me dan 4 soles dependiendo de la propina que reciba. Yo lo voy anotando todas mis propinas. Pero luego yo me pregunto, ¿cuánto me habrán dado de propina hasta ahora? ¿Cómo podría yo hacer ese cálculo para saber cuánto de propina me habrán podido? Una fórmula. Exacto, una fórmula me ayuda, ¿no? ¿Cómo comienzan las fórmulas? ¿Con qué signo? Con igual. Con igual. Signo igual. Claro. Y luego hago clic a la primera celda. Luego más. Hago Luego más, clic a la siguiente celda. Más. Luego más. 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 Y listo. Ya no Listo. más. Enter. 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 Ese es el total. 14. Si es posible, yo le pongo un texto a la izquierda, en la celda de la izquierda, para saber que ese resultado es del total, pues, ¿no? Listo. Como ven, ¿qué he usado para hacer ese cálculo? Una fórmula. Fórmula. Esa fórmula lo que ha hecho es sumar todos los valores que almacenan las otras celdas. Esa es una fórmula. Muy bien. Ahora, pero aparte de las fórmulas, hay lo que se conoce como funciones. Las funciones son aquellos que contienen datos que se usan para obtener un resultado, pero tienen un nombre predefinido. Nido. O sea, las fórmulas vienen con un nombre ya que los identifica siempre. Es como decir, a nosotros tenemos un nombre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo me llamo Saúl, no me pueden llamar Paul, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me llamo Saúl, a mí me identifica Saúl, no me identifica Paul. Entonces, igual, las funciones son así. Las funciones solo se deben usar con su nombre ya predefinido, que ya con el nombre que vienen. Si yo les cambio el nombre, la función ya no va a servir para un cálculo. Y entre las funciones que hemos hecho un pequeño ejemplo la vez pasada, en las funciones suma y promedio, ¿recuerdan? Sí. Entonces, por ejemplo, existe la función suma, que me permitiría haber evitado hacer esta fórmula aquí para hacer este cálculo de ahí. Porque yo podría haber obtenido el mismo resultado usando la función suma. ¿Y cómo uso suma? Escribo igual suma. Nada más. No le puedo poner sumar. No le puedo poner sum. No le puedo abreviar ni ponerle ni más ni menos. Exactamente su nombre exacto le tengo que poner. Una vez que escribí igual suma, abro paréntesis. Una vez que abro paréntesis, selecciono todos los valores que quiero, en este caso, sumar, ¿no? Y
Excel automáticamente pone esto de acá. ¿Qué significa G2, 2.G15? ¿Alguien me puede decir qué significa esto que ha puesto Excel? G12, 2.G15, ¿qué significa? Una fórmula. Son los datos De de la son los celda datos. de La son celda los datos. exacta de los números. La Despacio. celda exactas de los números, El rango de celdas que va a sumar, el grupo de celdas que va a sumar. ¿Desde dónde va a sumar? Desde G12 12 hasta G15. Exacto. Ah, ¿desde dónde hasta dónde? Desde G12 en este caso hasta G15. O sea, va a sumar G12, G13, G14 hasta G15. O sea, todo ese grupo de valores de ese grupo de celdas lo va a sumar. Eso es lo que significa esa información que Excel lo ha puesto. Cierro paréntesis y pulso Enter. Al hacer eso, como ven, he obtenido el mismo resultado que cuando ingresé la fórmula acá arriba. Y miren, la barra de fórmulas me muestra la fórmula que ingresé en la celda de arriba y también me muestra la función que ingresé en la celda de abajo, pero me ha dado el mismo resultado porque las dos maneras son correctas de desarrollar el proceso. O sea, cualquiera de las dos maneras es correcto. Entonces, esos son los datos fórmulas y estos son los datos funciones. Las funciones vienen con un nombre predefinido. Me decías, Fabiana, estás levantando la mano. ¿Algo Sí, quieres? profe, Dime, sí, dime. profe, ¿no hay otra forma que salga igual? ¿Es la única forma? Esas dos maneras, Sí. sí, son las dos maneras que puedes hacer procesos de cálculo, con fórmulas o con funciones. Ah, ok. Ujú. Muy bien, niños. Como ven, toda esta parte ya es simple de percibirlo, no es nada complicado. Ahora, los operadores en Excel, o sea, los símbolos que se utilizan para hacer operaciones, ¿no? Con la matemática, seguro que en matemática, ¿no? Y ya usted, en computación varía un poquito, pero es casi igual. Por ejemplo, más, menos significa positivos, negativos, ¿no? Para escribir valores positivos o negativos. Aunque el más se obvia, ¿ves? Normalmente se obvia. Este símbolo que veo acá es el símbolo de porcentaje. Este símbolo que ven como un gorrito, una V invertida, es el signo de exponente para hacer cálculos de potencia, ¿no? El asterisco, el slash son símbolos que se utilizan para multiplicación o para división. Además de ser la cruz y el guión ser positivos y negativos, y la cruz y el guión también sirven para hacer sumas o restas, también se utilizan para sumar o restar, como operación, por eso se pone ahí. Este símbolo que parece como una S así con sus patitas dobladas, ¿no? Es el símbolo de concatenación de textos, ¿no? Por el momento a mí realmente lo que me interesa es que ustedes identifiquen lo importante, que es signos positivos, negativos, porcentaje, multiplicación, división, ¿no? Suma y resta, ¿no? Porque yo sé que lo demás todavía no es muy importante, pero se menciona acá para que sepan que existe, nada más. Este símbolo igual es el que ya lo conocemos, y el símbolo de diferente a o diferente o distinto a es estas dos simbologías que aparecen así, contrarias unas de otras. Esto significa distinto a o diferente a. Mientras que si yo lo uso a uno de ellos solos, este significa menor que, o el otro solo mayor que. Y si le añadimos el símbolo igual, significaría menor o igual que, y el otro mayor o igual que, ¿no? Estos son los operadores que se trabajan en Excel. Como les digo, a mí me interesa que ustedes sepan los básicos: multiplicación, división, suma, resta, porcentaje. Suficiente para mí, niños. ¿De acuerdo? Lo demás ya lo pongo ahí como para que tengan como cultura general, pero no es tan importante por el momento. Ya cuando hagamos Excel más adelante, cuando ustedes estén más grandecitos, ahí ya vamos a ver cómo lo usaríamos. Muy bien. Esos son operadores. Pero también la última clase vimos cómo se cambian el aspecto de los datos, ¿verdad? Para eso se usa la ventana de formato de celdas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una lista de
valores numéricos que representan mi propina, pero esos son soles, ¿verdad? Si estuviera en Estados Unidos significaría dólares. Si estuviera de repente en México serían pesos y así, ¿no? Entonces, pero eso yo lo puedo representar con el símbolo monetario, sí. ¿Cómo lo represento con el símbolo monetario? Para ello, activo la ventana formato celdas, como se está indicando acá. ¿Y cómo lo activo? Hago clic derecho en los datos seleccionados y escojo formato de celdas. De ahí voy a la opción que corresponde. Vamos a probar ahí. Selecciono todos los datos, clic derecho, formato celdas. Y ahí voy a buscar, en este caso, moneda, porque me va a permitir hacer que los valores numéricos aparezcan con símbolo monetario, ¿verdad? Ahí está, me está mostrando, ahí en la muestra me dice. Hay dos maneras de que los números aparezcan con símbolo monetario. Otra manera puede ser la opción contabilidad, que también hace con símbolo monetario que aparezcan los valores. Cualquiera de las dos maneras nos va a servir para lo mismo. Yo escojo moneda y los datos al aceptar, los datos se presentan así, ¿no? Pero si yo quiero escoger contabilidad y acepto, los datos se aparecen así. La diferencia es cómo se muestra el símbolo monetario, ¿no? Moneda, el símbolo monetario se pone junto al valor, y en contabilidad el símbolo monetario se va al extremo izquierdo, ¿no? Entonces, ese es uno de los usos de la ventana de formato de celdas. Pero acá en esta parte me dicen, quiero que el valor numérico se muestre como fecha, ¿no? Hablamos de las fechas, ¿verdad? También. ¿Alguien recuerda cuando hablamos de las fechas? Supongamos que yo le pongo aquí en esta celda un valor. Lo ingreso como un número, pero si ese número lo quiero mostrar como fecha, ¿qué haría? A ese número yo lo selecciono, hago clic derecho, formato celdas, y luego escojo la opción que me va a permitir que ese valor numérico se muestre como fecha, ¿no? Ahí en la muestra me está indicando más o menos de que a ese valor numérico 20.587 a qué fecha corresponde. Si yo acepto, ¿ve? Corresponde al 12 de mayo de 1956. Dime, Fabiana, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Yo recuerdo que les hablé también. El número 1, ¿qué fecha es? ¿Alguien recordará eso? Cuando yo escribiera, por ejemplo, 1 aquí, y quiero que el 1 se muestre como fecha, yo haría el mismo proceso que hice para aquí abajo, pero alguien recuerda, yo les dije más o menos que Excel, el número 1... Formato celdas. No, sí, ya sé cómo lo haríamos, pero ¿a qué fecha representa? Si lo saben, ¿recuerdan lo que yo les expliqué en clase? Sí, 12 de No, abril de no, 1956. no, el número 1, no, yo no estoy hablando del dato que hemos acá, sino el 1, El 1. ¿A qué fecha corresponde? Signo positivo. Signo No. positivo. Si yo convierto el número 1 a fecha, ¿qué fecha aparecerá? ¿Alguien recordará? No lo recuerdan, ¿no? Ya, pero vamos a averiguarlo, pues. Profe. Sí, AM. No me refiero a si es de día o de noche, me refiero a qué fecha exacta, si es 15 de mayo de tal año, o si es 3 de marzo de tal año, no. Ya, profe, no sé. Ya, para averiguarlo lo hacemos igual como el caso anterior, clic derecho, formato celdas, nos vamos a fecha, miren, ya nos está diciendo, y ahí acepto. ¿El número 1 a qué fecha representa entonces? ¿A qué fecha será?
El primero primero de enero. de enero de 1900. Claro, ¿no? Primero, o Qué sea, raro. el 1 es el primero de enero del año 1900. Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, así, el 1 está representado por el primero de enero del 900, pero si yo pondría 2, ¿alguien me podría decir qué fecha será? El 2 de enero de 1900. Ah, perfecto. Si yo escribo 2, Profe, el 2 de febrero. no, no es 2 de De febrero, enero. porque incrementándose de uno en uno. Si yo pongo 2 aquí y también 2 y lo represento como fecha, clic derecho, formato celda, luego busco fecha, fíjense, ¿ve? Al aceptar, 2 de enero de 1900. Y es que desde que, desde este número 1 hasta adelante va a ir creciendo infinitamente. Ajá. Eso es lo que más o menos les expliqué la última vez. Perfecto. Ah, Bien, más o menos se entendió la idea. sí. Perfecto, chicos. Esos son con respecto a las fechas. Ya hablamos del formato monetario, moneda o contabilidad, lo que también les acabo de explicar. No, son casos que hemos visto. También hablamos de que a veces queremos cambiar la alineación de los datos, ¿no? O sea, queremos que los datos estén al centro, a la derecha, no sé. O Sí. queremos que aparezcan los datos como que estuvieran en dos líneas, ¿no? Por ejemplo, yo escribo aquí, supongamos yo escribo, ¿no? Listo, y pulso Enter. Pero yo quiero que el dato se muestre como que estuviera en una sola celda, todo, porque no que se muestre así, en dos partes, como que estuviera, una parte del dato estaría aquí. Porque tampoco es cierto, ¿no? El dato completo, ¿dónde está? ¿En K9 o una parte del dato está en L9? ¿Quién puede darme esa respuesta? ¿El dato completo en qué celda está? Yo, profe, Piero, profe. A ver, Está en K9. claro, porque aquí en L9 no hay nada. No hay nada. Ese me puedo dar cuenta, en la barra de fórmulas no aparece nada. Si yo selecciono K9, Si le pones clic a K9, te aparece arribita. en la barra de fórmulas, pues por eso, en la barra de fórmulas me aparece el dato completo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces como le decía pero yo quiero que el dato se muestre como que estuviera todo dentro de la misma celda K9. Entonces, para eso podemos hacer el proceso de alineación. Activar la ventana de alineación que me va a permitir hacer eso. Profe, ¿Cómo lo voy a hacer? clics derechos y se pone como usted quiere. Haga 2 clics derechos A ver. o formato de celda. No, es que yo quiero que se muestre como que estuviera en dos líneas. Miren, clic derecho, formato Profe, de ponga 2 celdas, clics derechos. Depende de alguien que me envíe por WhatsApp, mensaje así. alineación. Mira, vamos a la opción Ajustar alineación. texto, profe, ajustar texto. Exacto, ajustar texto. Muy bien. Al aceptar, ¿ve? Aparece como que estuviera en dos líneas, pero realmente está en una sola celda. No está ¿no? Pero alguien me dirá, ¿pero es la única manera de hacerlo? No. Podría ir a formato de celdas como lo acabamos de hacer, pero acá hay un botón que permite hacerlo más directo. También se llama ajustar texto. ¿Lo están viendo? Lo estoy señalando. Ese botón. Al hacerle clic, me hace lo mismo. ¿No? Entonces tienen dos maneras de hacerlo. Hay botones que hacen lo mismo que hacer todo el proceso largo que acabo de explicarles, ¿no? Ustedes ya ven cuál es. Profe, Sí, dime. profe, también hay otras maneras de alargarlo. Hay otras maneras de alargarlo, ¿qué otras maneras? De que aparezca como que estuviera en dos líneas. No, este es para ampliar el ancho. Es que la idea es que yo no quiero que aparezca todo en una sola línea. No quiero, yo quiero que aparezca como que estuviera en dos líneas. Por eso lo he ajustado. Sí, eso depende de cómo quiero que aparezca la información. Muy bien, niños. Como ven, es algo simple, es cuestión de recordar lo que hemos estado trabajando anteriormente. Pero ¿es la única cosa que se puede hacer? No. También hablamos ese día de que podríamos hasta combinar las celdas, unir un grupo de celdas, ¿recuerdan? Supongamos acá yo tengo
esta celda que dice alumno, pero quiero que estas dos celdas sean una sola celda para el dato luego se pueda centrar. Algo similar puedo hacer, ¿no? Clic derecho, formato celdas, y en la opción alineación escojo combinar celdas. Acepto, y ya está, se combinó, se volvió una sola celda. Ahora yo lo puedo centrar y todo está una celda grande, ¿no? Esta celda ya ocupa dos. Las dos celdas se han vuelto una sola celda grande. Eso se hace con el proceso de combinar. Pero ¿es la única manera? No. ¿No? Entonces yo puedo hacer lo mismo porque también existe un botón que me ayuda a hacer eso. Selecciono las dos celdas y el botón combinar y centrar. Este botón. Al hacer uso de este botón queda así. Bien, niños, esa es la manera en que se va acomodando la información. Es lo que hemos visto nosotros en estos procedimientos, ¿no? Y para terminar también se le puede aplicar bordes a las celdas, ¿verdad? Para que se vea mejor. Eso ya hemos visto también. Yo quiero que todo este grupo de información hasta aquí tenga borde, lo selecciono, clic derecho, formato celdas, escojo borde y ahí puedo decirle, en esta muestra que aparece dentro del borde yo puedo escoger, por ejemplo, un borde un poco grueso y hago contorno para que todo el contorno sea grueso. Pero ahora las divisiones horizontales quiero que sean delgadas, escojo delgado, luego hago clic aquí. Entonces el contorno de todo lo que he seleccionado va a ser grueso y las divisiones delgadas. Al aceptar, hago clic fuera y ahí veo el resultado, ¿ve? Entonces eso se logra con el botón de la opción de borde, ¿no? Selecciono estas dos celdas, quiero que escojo esta opción de gruesa, hago que todo esto también sea grueso y las divisiones que sean delgadas. Ajá. Eso depende de cómo quiero que parezca, ¿no? ¿Se entendió la idea? Sí. Eso nada más es lo que quería que vean, niños. Sí, profe. Todo está muy bien. El examen solo va a ser para marcar, niños. Ustedes seleccionan la opción. Ya no piensen que va a haber otra manera. Porque ya cuando yo vea otra forma de hacer las evaluaciones, ya de repente les pondré otra manera. ¿Ya? Ya, niños. Entonces, ya nos vamos a volver un ratito, por favor. Ahora sí, ya estamos todos presentes. Ya nos vamos a retirar, entonces despídanse, chicos, activen su cámara web, ya les he dicho, siempre hay que despedirnos. Chao, chicos. Profe. Chao, cuídense, Luego, profe, cuídense, chao. cuídense, ya nos vemos, hasta la próxima semana, cuídense, chao, chao. Chao, profe. Ahí está mi Chao. papá. Muy bien, hasta luego, hasta luego. Profe.